Bloque 4. El mundo entre 1920 y 1960. Panorama del periodo. Los grandes imperios que caracterizaron al siglo XIX se derrumbaron todos tras el fin de la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra dejó profundamente marcados a los países vencidos. Millones de muertos, hambre, pobreza y sed de venganza fueron algunas de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. En los años tras la guerra surgió un periodo de violencia social. El fascismo, que estudiaremos en detalle más adelante, surgió como una alternativa de régimen de gobierno. Los líderes fascistas surgieron en Italia, España, Alemania, Rusia, China y otros países del mundo. Ellos ambicionaban conquistar el poder y conservarlo durante mucho tiempo. Los fascistas emplearon la violencia contra sus opositores. Este periodo de terror y odio dio paso en 1939 a la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que produjo la muerte de millones de personas y la destrucción de enormes recursos y bienes de todos los países que estuvieron involucrados en este conflicto. En Alemania, el fascismo llegó hasta límites insospechados, lo que se conoció como el nazismo. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, y con la ayuda de Japón y de Italia, Alemania logró avasallar a una parte importante de Europa. Inglaterra se le opuso, junto con Francia, Rusia y hasta el final del conflicto también Estados Unidos. La guerra concluyó en 1945 con el lanzamiento de bombas atómicas por parte de Estados Unidos sobre dos ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. Estados Unidos de América surgió como el triunfador de la Segunda Guerra Mundial. Impuso sobre Japón y Alemania la paz, les prohibió volverse a armar y los obligó a adoptar un sistema económico capitalista. Además de esto, instauró un plan de ayuda económica para estos países y para otros países que también habían participado en el conflicto. Este fue el Plan Marshall, que estaba basado en el plan que el presidente Roosevelt había aplicado en su país, Estados Unidos, durante la Gran Depresión. El fin de la Segunda Guerra Mundial marcó también el fin definitivo de los imperios. Las colonias de los países poderosos se convirtieron finalmente en países independientes. Estos nuevos países adoptaron uno de los modelos de gobierno que marcarían la segunda mitad de este siglo. Por un lado, el liberalismo democrático capitalista, impulsado por los Estados Unidos, y por el otro lado, el autoritarismo socialista, promovido por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Surgieron entonces dos grandes bloques de países. Por un lado, los países capitalistas conformados por Estados Unidos y Europa Occidental, y por la otra parte, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Europa Occidental como el bloque socialista. Empezó entonces una guerra por el poder económico y político del planeta que se conoce como la Guerra Fría. El mundo entre las grandes guerras. Debilitamiento del poderío europeo y presencia de Estados Unidos de América. Al término de la Primera Guerra Mundial, más de 12 millones de personas habían muerto y una cantidad aún mayor de personas estaban heridas o mutiladas. El resto de la población de Europa padecía hambre y frío y sentía temor por el futuro y odio por su suerte. Europa estaba destrozada. Los campos de cultivo estaban arrasados, las carreteras, puentes, industrias, vías de ferrocarril, todo se había convertido en montones de escombros. Al mismo tiempo, Estados Unidos se convirtió en la economía más poderosa del mundo. Gracias al desarrollo científico promovido por la Gran Guerra, se producían novedosos bienes tecnológicos. Los automóviles ya se producían en serie. El alumbrado público, el teléfono y el telégrafo eran ya bastante comunes. La situación en desventaja de Europa alentó a los estadounidenses a producir bienes y servicios sin parar.
Entre 1920 y 1928 se vivió una gran prosperidad económica en Estados Unidos. La Gran Depresión y sus efectos en la sociedad y la economía mundial. La producción desmesurada de bienes por parte de los norteamericanos muy pronto produjo que hubiera pocos consumidores. Esto es, había toda clase de productos, pero no había compradores que los adquirieran todos. Muchas fábricas y empresas comenzaron a quebrar y a despedir a sus empleados. La economía americana comenzó a entrar en crisis y ante la angustia de los consumidores y de la gente, comenzaron a retirar de los bancos sus ahorros y a vender sus acciones de la bolsa. Esto ocasionó que la bolsa y también los bancos quebraran y entonces sobrevino la Gran Depresión, que pronto se extendió también a Europa. La Gran Depresión fue una época de enorme desesperanza en el mundo. ¿Cómo era posible que el gran triunfador de la guerra, el país próspero, perdiera su poderío en tan poco tiempo y arrastrara al resto del mundo con él? Europa y Estados Unidos se enfrentaron la crisis de maneras muy diferentes. Por un lado, Estados Unidos ideó la forma de reactivar su economía sin atacar a otros países. En Europa, por el contrario, la situación de desesperanza, de odio y de pobreza fue utilizada por los líderes populistas para acceder al poder y llevar a Europa a una nueva guerra. En 1932, Franklin Roosevelt fue electo presidente de Estados Unidos y de inmediato se puso a trabajar difundiendo reformas sociales que pudieran ayudar a este país a superar la crisis. El plan económico de Roosevelt se trataba de que la gente tuviera trabajo bien pagado y pudiera sentirse miembro de una comunidad. Este sentido de pertenencia hizo que Estados Unidos recuperara poco a poco el papel tan importante que había desempeñado como líder económico mundial.